Bienvenidos, queridos amigas y amigos. Aquí estamos en Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Bueno, hoy es un día muy grato para mí porque voy a entrevistar a un amigo de toda la vida, muy querido, bastante más joven que yo, pero bastante más brillante que yo también, que realmente es un venezolano de lujo. En este momento está ejerciendo la función de embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en la República del Canadá. Es la República. No, es el Commonwealth Es como si canadiense. forma parte del Sí. Commonwealth, o sea, Ujú, de la Comunidad de Naciones Británicas. Bueno, ujú. este señor con el cual ya comenzamos a hablar sin presentarlo es Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá. Bienvenido, Orlando. Bueno, muchas gracias, Alexis. Por cierto, que debo aclararle a la opinión pública que ni soy mucho menor que tú y mucho menos soy menos inteligente. Así que, Hermano querido, dime una cosa, chico, porque la gente, ay, yo no sé, a mí me parece que hay mucha intriga, mucha maledicencia en las redes sociales. Entonces hay alguna gente empeñada en desacreditar a nuestros embajadores, a ti, a Carlos Vecchio, el embajador en Estados Unidos, a Gustavo Tarre Briceño, el embajador en la OEA, tratando de hacer creer que ustedes no están haciendo nada, que están más o menos vegetando en los cargos. Vamos a explicarle a esta gente maledicente y sobre todo al gran público que sí es gente generosa y buena y bien intencionada, qué estamos haciendo en Canadá. bueno, muchas gracias, Alexis. Primero que nada, por la invitación y a toda vuestra audiencia, nuestra audiencia. Sí, la designación del cuerpo diplomático de Juan Guaidó ha venido cumpliendo unas tareas titánicas, ¿no? Lo primero quizás que hay que aclarar es que, para que quede de una vez esto sin duda, es que ninguno de nosotros tiene una asignación económica, presupuestaria, es un esfuerzo Ni que... siquiera salario. No. Y además, muchos embajadores que ya tienen una acreditación plena, con mucho esfuerzo, han buscado la forma con recursos, vamos a llamarlos propios, familiares o de entorno, han tenido que mantener, digamos, los assets de la República, la residencia del embajador, las casas de la embajada. Eh, Te decía que una de las tareas titánicas que se han venido cumpliendo, bueno, precisamente, en primer lugar, lograr obtener una legitimación, un reconocimiento de los gobiernos. Guaidó a la fecha tiene casi 60 naciones que lo reconocen legítimamente. Tenemos designada una cuarentena de embajadores que cumplimos múltiples tareas. La primera, obviamente, ir por el mundo, no solamente en los países en los cuales nos encontramos, manteniendo la vocería de denuncia en contra del régimen de Caracas, que lamentablemente cada día suma un acto más de violación de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad, que se vienen acumulando de la larga lista de torturas, de persecución política, de apartheid político, de privaciones de libertad y de un proceso hasta de exterminio en slow motion. Eso hay que mantenerlo vivo en Claro. los parlamentos donde nos encontramos, en los gobiernos y en las reuniones con los otros embajadores. ¿Cómo han reaccionado el gobierno y el parlamento canadiense con respecto a tus diligencias como representante de Venezuela? Extraordinario. Canadá, debemos recordar que es uno de los países que ha liderado el Grupo de Lima. Es un país que el 4 de febrero al rompe reconoció la designación ya juramentada de Juan Guaidó como presidente interino legítimo. Nos reconoció igualmente como representantes diplomáticos. Ha enviado importantes recursos, más de 60 millones de dólares para la diáspora venezolana en la zona fronteriza. Canadá ha liderado también estrategias e iniciativas como la denuncia que se hizo ante la Corte Penal Internacional, sigue impulsando los procesos igualmente de denuncia ante la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien estuvo precisamente en Canadá un día antes De ir a Venezuela. de ir a Venezuela. Con ella tuvimos oportunidad de reunirnos y reforzar la realidad venezolana. Canadá nos ha abierto las puertas igualmente a que seamos tratados a nivel gubernamental Déjame como interrumpirte, representantes diplomáticos. déjame interrumpirte un poquito para darle una información a la gente. Orlando Viera Blanco, nuestro embajador en Canadá, que está aquí con nosotros,
ha sido uno de los más consecuentes y sistemáticos luchadores en defensa de los derechos humanos. Él es un abogado defensor de los derechos humanos y por eso es que él dice que se reunió con la señora Michelle Bachelet, representante de las Naciones Unidas, alta comisionada para los derechos humanos, porque él tenía información que aportar. Claro, y en eso, esos son los espacios que te abre el país, que te abre Canadá. Recibe de pronto invitación para que acudas al sitio donde se encontrará la representante de Naciones Unidas. Canadá también te emplaza para que nosotros generemos iniciativas para la ayuda humanitaria, de canalización de la ayuda humanitaria. Otro aspecto importantísimo es la estabilidad de la diáspora en Canadá. Entonces tenemos temas como pasaportes vencidos. ¿Cómo va eso, chicos, los pasaportes vencidos? Sí, nosotros conjuntamente con lo que llaman allá el Ministerio de Migración, Refugio y Ciudadanía, hemos logrado que pasaportes vencidos de venezolanos puedan ser utilizados para renovar sus permisos de trabajo, sus permisos de estudio y de residencia permanente en Canadá. Sí. Esto no ha un sido gran logro, ¿no? Es un gran logro. Lo ideal sería es que Canadá de alguna manera no solamente le diera validez a los pasaportes vencidos para este trámite, sino que estamos a tiro de que se evalúe y se decida también extender la validez de los pasaportes vencidos por 5 años para incluso poder salir de Canadá y con ello adaptarse al decreto del presidente Juan Guaidó, que es, digamos, lo que validó el acuerdo de Cámara de agosto de 2018. ¿Has hecho reuniones de trabajo con el primer ministro Trudeau? Con Trudeau no hemos tenido reunión porque los protocolos canadienses, incluso con embajadores, no comportan reuniones puntuales con el primer ministro, pero sí con Cancillería, con Global Affairs. Pero cuando fuiste a presentar tus credenciales tenía que ser frente al primer ministro, ¿no? Nosotros presentamos nuestras credenciales, digamos, para obtener el placer político de Trudeau el mismo día de la reunión del Grupo de Lima en Ottawa. Día en el cual él reconoció tanto el gobierno interino de Juan Guaidó Márquez como nuestra representación diplomática. ¿Qué te pareció el hombre? Ese hombre tiene pedigrí, tiene estirpe, porque su padre fue un primer ministro de mucha proyección internacional. Casualmente, alguien también me entrevistaba hoy, me preguntaba lo mismo. Trudeau está ahí en Quebec, está un hombre de 40 y tantos años, además con particularidades como ser un hombre honesto, un hombre juvenil, un tipo sencillo, humilde, atleta. Es un atleta, bueno. Sí. Hablando de atletas, aquí estamos 2 atletas, pero ya en decadencia. ya regresamos aquí a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidovenezolanos.com a continuar esta grata conversación con Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, de la Venezuela legítima de Juan Guaidó. Queridas amigas y amigos, aquí seguimos pues en Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidovenezolanos.com. Estamos conversando con el embajador del presidente legítimo Juan Guaidó, el embajador de Venezuela en Canadá. Ahora fíjate, hay una cosa que yo quería conversar especialmente contigo, porque eres un hombre, un teórico político bastante consistente y a mi juicio con bastante criterio en este tipo de materias. Y es que una preocupación que yo tengo, muy recurrente, es cómo ha venido creándose una efervescencia antipolítica, no solo en Venezuela, sino en el conjunto de la humanidad. Si la antipolítica está corroyendo las bases de la democracia, allá donde la democracia es más consistente en el mundo, Venezuela, Estados Unidos, Francia, ¿cómo podemos enfrentar ese asunto de la antipolítica? Tú sabes que yo de una manera un poco hiriente, lo reconozco, peyorativa, cuando estaba más libre, cuando no era embajador. Cuando no era embajador, de una manera menos diplomática, yo los llamo a toda esta tendencia, vamos a llamarla virulenta, de las redes sociales, los he venido llamando los tartufos confusionales, que confunden mucho la opinión pública en honor a la obra de Molière, los tartufos, los impostores. Sí. Porque es muy peligroso esta tendencia de generar a través de las redes sociales imposturas
muchas veces infames, que más que confundir la opinión pública, te generan una matriz que te inmoviliza. Todo este movimiento es movimiento que, por cierto, en el caso de Juan Guaidó Márquez, es la primera vez en 20 años que tenemos luchando por la restauración democrática, produce una conexión con las masas de una manera realmente auténtica. Punto número 1. Punto número 2, la antipolítica que tú mencionabas nos trajo a Chávez. Claro. Y esto es un tema que lo manejas tú mejor que yo, porque la antipolítica nació desde... Siempre hemos dicho que alguna gente tendenciosa y los medios de comunicación social convencieron al país de que los políticos, los partidos, la política era una calamidad y que había que buscar un antipolítico, y apareció el antipolítico Chávez. Bueno, y en este propio país también tenemos los fenómenos de los outsiders, producto de la antipolítica, que han llenado los espacios, digamos, de la práctica, de la sana práctica de la política. En el caso nuestro, en el caso venezolano, esto comienza a ser muy peligroso, porque no es una exageración decir que contamos en este momento con una gran oportunidad, seguimos teniendo una gran oportunidad para salir del régimen, además a un costo político, humano, social, en términos de violencia, en términos de béisbol, bastante barato, ¿no? Sí. Porque lo que vive el país realmente es una situación sumamente delicada en cuanto a ocupación criminal. Ahora, que algunos antipolíticos empiecen a generar una expectativa de invasión militar, empiezan a generar cuestionamiento de la gestión del presidente interino Juan Guaidó porque no invoca el artículo 187.11, que por cierto no tiene nada que ver con una invasión militar, sino es una cooperación de orden militarista en caso de catástrofe social o catástrofe, llamémosla natural, que se genera una fragmentación en el peor momento, como es este momento en el cual estamos avanzando de una manera bien importante, con aliados internacionales, con movimiento de calle, con lo que es el ABC realmente de la política para lograr el quiebre interno de este régimen, que nos impide, como decía García Lorca, nos impide que los abedules no nos dejen ver los naranjales. Así es. Entonces, yo quería puntualizar que no es un asunto de fe, Alexis, es un asunto de que el trabajo se ha hecho, que el talante, la gallardía, la valentía, la disposición de entrega, es más, el carácter mismo personal, la variable personalidad de un hombre joven, de imagen fresca, que ha conectado con las masas, es un capital político que debemos reconocer, agradecer y promover, y además confiar en él. Sí, hay que reforzar la imagen de Juan Guaidó. Juan Guaidó ha sido realmente una sorpresa en el sentido que ha podido ejercer un liderazgo importantísimo en esta coyuntura, un hombre prudente, un hombre realmente equilibrado, pluralista, con una gran habilidad para gambetear el sectarismo que algunas veces rodea a los gobiernos. Es decir, que ha sido realmente una sorpresa muy grata para Venezuela. Y ese liderazgo hay que reforzarlo, hay que protegerlo, lo mismo que la unidad de la oposición, que él encabeza desde luego, porque eso es lo que nos puede conducir a nosotros a una salida airosa en medio de este gran laberinto en que estamos metidos. Entonces, esa campaña contra Guaidó es realmente desagradable, enojosa, le hace mucho daño. Y es torpe, porque además políticamente hablando lo que trae es ruptura y lo que trae es inmovilización. Alguien me decía en estos días, en una conversación un poco espiritual, me preguntaba que cuál era el pecado original, ¿no? Y para ir al grano, el pecado original es el prejuicio, más que no matarás o otros pecados. El pecado en política en estos momentos es ciertamente generar prejuicio sobre un prójimo, en este caso, como el movimiento que lidera Juan Guaidó, cuando está haciendo profundos e ingentes sacrificios por generar el cambio en Venezuela. Yo tengo aquí en mis manos, por cierto, un libro que me obsequió, te lo agradezco mucho, Alexis, se llama Venezuela, Democracia Civil, 40 años, Castrochavismo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Bueno, va a durar tanto y cuanto caigamos en el peine y en la trampa de pisar esas cizañas que nos llevan a la fragmentación, y ya ha sucedido. Sí, porque la gente no se da cuenta que las únicas acciones de gobierno que el gobierno usurpador puede ejercer
son las acciones de represión, de atropello, de tortura y de muerte, pues no pueden resolver ningún problema. Destruyeron el país, destruyeron la economía privada, destruyeron a PDVSA, y el único que está ejerciendo acciones de gobierno real es Juan Guaidó. Y la prueba es que tiene el apoyo cada vez más entusiasta de la población y el reconocimiento muy vivo de por lo menos las 60 democracias más importantes del planeta. Eso realmente que es una condena de muerte para la usurpación de lo que llamamos la bandidocracia castrochavista. No, y nosotros no podemos tampoco, digamos, apelar a la violencia como instrumento político, aunque sea muy fácil decir que ante la violencia, ojo por ojo, diente por diente. Tú tienes aquí una cita, aprovecho para citarla, para decirla: si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. María Teresa de Calcuta. Sí, señor. ¿Qué es lo que te quiero además significar? Esa fue la tesis de Mandela. No estamos aquí cayendo en un falso lirismo, no estamos cayendo aquí en un romanticismo. La agregación y la acumulación del liderazgo de Guaidó está precisamente centrada en lo que Mandela decía. Si es tan fácil que la gente odie, si es tan fácil que el ser humano se le enseñe a odiar, ¿por qué no mejor enseñarle a amar? La llegada de Chávez se vivió a un profundo ostracismo. Se llevó a cabo en medio de un proceso que Chávez puso sobre la mesa, que fue de lucha de clases, del odio entre ricos y pobres, y eso no es la venezolanidad. Y resulta que con Guaidó hemos venido encontrando una reconciliación con bases populares entre clases medias y también populares de la oposición, que han venido favoreciendo un movimiento interesantísimo. Entonces yo no tengo para nada la duda alguna. No es tema de tener paciencia, es tema de tener la convicción que en política lo que está haciendo Juan Guaidó, el momento que está viviendo Venezuela, además con un país colapsado, torpe y criminal como el del señor Maduro, el desenlace viene. Ahora, uno no puede decir cuándo, pero el que está frágil, el que está realmente rodeado y cercado. Además, les comento, que no me quiero extender mucho porque me apasiono, pero cuando tú vas en esto de ejercer el cargo de representante diplomático, y uno no ha sido diplomático de carrera, y empiezas a ver la determinación de un parlamento europeo, de un parlamento español, de los parlamentos en el mundo, de las democracias, decías, más solventes del mundo, como la inglesa, como la norteamericana, como la francesa, como la canadiense, con una, digamos, voluntad inquebrantable de aislar, sancionar y salir del régimen. Eso va a pasar. Claro. Eso va a pasar. No, y por eso debemos seguir concibiendo la política, nosotros, la gente democrática, como un ejercicio de amor al prójimo y servicio público, como lo hace mi hermano Orlando Guerra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y la Virgen del Valle. Buenas tardes.